Dios me los bendiga. Les saluda por acá su amigo Amos Hidalgo en representación del equipo número 2 para una tarea de exposición de la materia Historia del Cristianismo, y vamos a analizar unas páginas de Historia del Cristianismo en América Latina de Pablo de Dios, de la versión de 1992. El tema a tratar es los antiguos sistemas religiosos en el área caribeña. Así que, sin más preámbulo, vamos para allá. Los antiguos sistemas religiosos. Pablo de Dios dice que en la América indígena no existían verdaderas religiones como la conocemos ahora, sino un conjunto de creencias en las que el animismo, el fetichismo, la magia y otras religiones se mezclaban y alternaban. Los misioneros jesuitas que trabajaron en Canadá fueron los primeros en dar a conocer este fenómeno en el siglo XVII. La vida para estos lugares estaba íntimamente relacionada con todas estas creencias, como lo demuestra el totemismo. Aquí tenemos una imagen de un tótem y vamos a ver de qué se trata el totemismo. De ellos dice que tótem designa una clase de objetos con los cuales un individuo, un clan, una tribu u otro grupo social cree estar en estrecha relación de parentesco. Por lo general se trata de una especie de animal, aunque algunas veces puede ser un tipo de planta o de objeto inanimado. Para los que practicaban el totemismo, o los que practican, ¿verdad?, hasta la fecha en algunos lugares, es una creencia donde ellos creen así que hay una descendencia de un animal totémico en ellos, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación mística con el objeto que representa el tótem, que en sí es un espíritu protector. El totemismo, por lo tanto, daba identidad al clan y también daba identidad a la persona. La base de este fenómeno está en el concepto animista de la naturaleza. Ellos creían en esta vida espiritual, no solamente en los humanos, sino también en los animales y en objetos mismos de la naturaleza. El grupo totémico estaba unido por el doble lazo de la sangre y el tótem, es decir, de su espíritu protector. Así como nosotros aquí en México, ¿verdad?, todos pertenecemos a algún estado en particular, somos chiapanecos, o somos oaxaqueños, o somos tabasqueños, pero todos en sí somos mexicanos. Asimismo, los que practicaban esta creencia totémica pertenecían a un clan, pero también pertenecían al tótem, como esa relación, ¿sí? Un ejemplo de totemismo es el nahual en América del Sur. Y esto es interesante, porque este no era un tótem hereditario, sino que el individuo lo conseguía personalmente yendo al bosque en ayunas y tomando como tótem al animal con que soñaba. Este nahual, que hasta la fecha esta creencia existe por lo menos aquí en Chiapas, en algunos lugares, sobre todo en esos lugares que están en las partes rurales, lejos de lo urbano, tienen su espíritu protector, y los nahuales mayormente son animales, ¿sí? Ahora, estas personas que tienen esta creencia hacían sacrificios al tótem, a su espíritu protector. Es decir, también adoptaban nombres relacionados al tótem y se vestían con la piel en este caso, de su animal o de su espíritu protector. Se hacían tatuajes para parecerse al tótem. Y el tótem era consultado para consejo y dirección. Era un amuleto, sí, de protección espiritual, pero también era una forma de rendirle culto a ese espíritu protector. Ahora, las culturas caribeñas. Cuando Cristóbal Colón llegó a la región en 1492, la denominó Indias Occidentales, pensando que había llegado a las Indias por el oeste.
En el momento de la llegada de los españoles, estas islas estaban habitadas por pueblos de lenguas diferentes. Tenemos los taínos, que era un pueblo de agricultores que formaban parte de los arawak. Los siboney o guanahatabey, que habitaban en cuevas, y los caribes, que vivían en poblados y practicaban la agricultura. Los más importantes en el momento de la conquista fueron los arawak y los caribes. Vamos a ver entonces acerca de los arawak. Entre los arawak, el grupo más notorio fue el de los taínos, que habitaron en Puerto Rico y en Haití. Eran diestros talladores en piedras y madera, dioses mayores y menores constituían su panteón. Algo interesante es que ellos hacían estatuillas o representaban a sus dioses, pero a los dioses menores solamente. A los dioses mayores no los representaban en ninguna figura y en ninguna escultura, solo a los dioses menores. Huabanzés era diosa de las tempestades, del viento y del agua, por dar un ejemplo. El ser supremo para ellos se llamaba Yocahu y vivía en el cielo. Creían en la existencia de espíritus y almas. Había espíritus protectores llamados semis, los cuales eran intermediarios entre los hombres y el Dios supremo Yocahu. El espíritu de los vivos era Goéis y el espíritu de los muertos era Opía. Después de la muerte, los Opía, o aquellos espíritus de las personas que habían muerto, iban a un tipo de paraíso terrenal llamado Coaibay. En ese sentido, los brujos eran personas importantes porque ellos se convertían en intermediarios entre este mundo y el mundo terrestre de los espíritus de los muertos o de los difuntos. Hablemos de los caribes. Llegaron a la región poco antes de la conquista. Eran más belicosos que los arawak. Incluso dice de ellos que practicaban el canibalismo con sus enemigos. Su religión era un culto a los antepasados, lo cual les daba a ellos una mayor identidad. Utilizaban huesos de sus antepasados como amuletos para predecir el futuro. Creían en espíritus difuntos, y a los maboyas eran aquellos espíritus malos, espíritus que traían cierta negatividad y que ellos representaban o que creían que eran duendes, gnomos, enanos fantásticos y deformes que habitaban en el bosque. Creían que el primer hombre descendió del cielo llamado Loukuo. Se decía que 3 días después de su muerte, Loukuo había regresado al cielo. Por lo tanto, también creían que después de la muerte todos tenían que regresar al cielo. La función de los chamanes eran importantes porque ellos controlaban o contrarrestaban a los malos espíritus y contrarrestaban los conjuntos de los agoreros, de estas personas que hacían el mal a través de la influencia de estos espíritus malos. Bueno, aquí hay una breve línea de tiempo. Los caribes o caribeños llegan antes de que se dé la conquista. En 1492 se da el primer viaje, el segundo se da en 1493 y el tercer viaje de Colón se da en 1498, ¿sí? Ahí tenemos esa breve línea de tiempo. Bueno, los integrantes de este equipo son la hermana Manuela de Jesús López Put, Daniel Adán Jaramillo Macías, Carlos Hernández Sánchez, Ángel Gabriel Jerónimo García y su servidor Amós Hidalgo Acosta. Las páginas de la cual sacamos esta breve exposición es de la página 41 a la página 50 de Historia del Cristianismo en América Latina de Pablo Deiros en la versión de 1992 de portada azul. Cabe mencionar que existe una versión reeditada, una versión
ampliada, una versión nueva del 2018, que es la portada de color naranja con verde. Historia del cristianismo en América Latina. Es interesante aquí advertir que la información que nosotros sacamos para esta exposición de la edición de 1992 no se encuentra ya en la edición del 2018, sino que la historia del cristianismo de Pablo Deiros del 2018 solamente habla del protestantismo, tanto del catolicismo y el protestantismo. Ya no menciona esta área precolombina de la cual estamos hablando. Bueno, esto ha sido todo. Dios me los bendiga y muchas gracias.